Retórica de los enamorados. Dame una comparación exacta y poética para decir lo que fueron aquellos ojos de Capitú. No me acude imagen capaz de decir, sin romper la dignidad del estilo, lo que fueron y me dijeron. ¿Ojos de resaca? Vaya, de resaca. Es lo que me da idea de aquel aspecto nuevo. Revisemos la obra del que tiene que ser el personaje más celoso de toda la literatura. El anciano amargado y aislado, cuya última ambición en la vida es probar que fue engañado vilmente por su mujer, Capitolina, Capitú, la de los ojos de resaca. Esos condenados ojos de resaca. Obra fundamental de la literatura y obra fundacional en Brasil. Hablemos del viejo celoso y desconfiado que es Dom Casmurro. Pero primero, si quieres más contenido literario, recuerda suscribirte y darle a esa celosa campanita. Comencemos. Solo y malhumorado, conocido por todos sus vecinos como Dom Casmurro, Bento Santiago, una noche decide comenzar a escribir sus memorias. Escribe sobre su niñez en la casa del campo en Eugenio Novo, sobre su madre y la promesa de esta de enviarlo al seminario para hacerlo un sacerdote, sobre José Díaz, el agregado de su casa, un mantenido que sería su única figura paterna, pero sobre todo escribe sobre su amiga de la infancia y compañera de aventuras, Capitú, una niña perspicaz y de labia rápida, que sabe muy bien lo que quiere, pero que mantiene una mirada oblicua y desorientada que esconde algo de malicia, una mirada que José Díaz llamaría ojos de resaca. El anciano recuerda con un desdén y una nostalgia cómo aquel niño tímido crecería, decidido a escapar a su vocación impuesta de ser sacerdote y empeñado en cumplir su promesa de niños. Terminaría casándose y teniendo un hijo con su amada, Capitú, a la que luego maldeciría. Menino, faz assim comigo não, senão vou ter que dividir meu coração. Publicada en 1899, Dom Casmurro es una novela icónica en Brasil, escrita por el autor brasileño Joaquim Maria Machado de Assis, autor también de Las Memorias Póstumas de Blas Cubas. La obra es una novela realista del tipo memorias de ficción y por tanto el narrador, es decir, el personaje de Dom Casmurro, no es un narrador fiable, pero ya hablaremos de esto más adelante. En cuanto a la estructura, la novela se divide en capítulos cortos. En serio, algunos son muy cortos, hasta de unas cuantas líneas, con un total de 148 capítulos. También se hace un constante uso de la metaficción, por lo cual constantemente no sabemos si Dom Casmurro habla del libro que está escribiendo o del libro en el que habita. Hablemos también un poco del humor. Dom Casmurro se ríe de sí mismo como niño y adolescente mientras escribe y maneja un tipo de humor autorreferencial que hace a la vez de ironía como de crítica. Imposible no mencionar su crítica al catolicismo, como cuando Bentinho hace sus transacciones con Dios y le ofrece plegarias a cambio de milagros. O el máximo momento de ironía del libro, cuando Bento asiste a una obra de teatro, Otelo, de Shakespeare. Para quienes no la conozcan, esta es la historia de Otelo y su esposa Desdémona, a quien Otelo acusa falsamente de infiel. Llevado a la locura por sus celos, termina matándola. Todo ocasionado por un simple pañuelo. Habiendo entonces una comparación entre Capitú y la inocente Desdémona, muestra excelente del tipo de ironía que maneja la novela. La novela es también una historia de la decadencia de las ilusiones, del amor, del paso del tiempo. Y es que en un día eres un niño enamoradizo y al otro día eres un anciano lleno de culpas, rencores y malos recuerdos. Pero tal vez el aspecto en el cual se reconoce a esta obra como una obra maestra es en cómo maneja la ambigüedad. Vara de medir para las grandes novelas. La ambigüedad es el elemento más importante de esta novela, porque es precisamente la ambigüedad que se halla en la traición de Capitú, desarrollada a lo largo del libro y ensalzada por el manipulador narrador, que intenta demostrar cómo aún desde niña su mujer ya estaba corrupta por dentro, nacida con una malicia innata. Pero esto es literatura, y sobre todo esto es buena literatura. Así que una sola interpretación es imposible. Por el contrario, tenemos a los que dicen que Capitú es un personaje femenino fuerte, decidido y loable, una especie de crítica para el lugar de la mujer durante la época en la que se escribió la novela.
¿Les dije que la novela es de hace 2 siglos? Y es que la obra toma elementos de la realidad brasileña, de su tiempo, un Brasil que recién había liberado a los esclavos, con una fuerte presencia católica, un país que se está redescubriendo. Por representar esto, desde lo cotidiano hasta lo trascendental, Machado de Assis sería considerado por los estudiosos el autor brasileño más brasileño de todos. Dom Casmurro es la escritura de la duda en su máxima expresión. No solo tiene una escritura llena de humor inteligente y una trama que lleva el término de ambigüedad a otro nivel, sino que es una lectura de las grandes de todos los tiempos.